Muy buenas tardes con todos y todas. Disculpen un poco el retraso, no pensé que todavía seguían en la ceremonia. Vamos a dar inicio a la última mesa de este congreso, titulada "Y después de Ayacucho, el siglo XIX y la formación republicana". Le pasaré a leer a Sumilla. Con la batalla de Ayacucho, no solo termina la guerra por la independencia americana, sino que inicia el proceso de formación del Estado republicano en el Perú y las demás naciones. Pero ese proceso fue lento, dificultoso y hasta conflictivo, marcado por guerras civiles, revoluciones militares y por el fracaso de los grandes proyectos federativos. Años atrás, la historiografía señalaba que la independencia no ocasionó cambios y en la etapa republicana se mantuvieron las dependencias económicas, las instituciones de antiguo régimen y la exclusión social y ciudadana. Sin embargo, recientes investigaciones sugieren la consolidación del modelo republicano en medio de los conflictos caudillistas y la participación constante de la población campesina en la formación del Estado republicano. El objetivo de esta conferencia es ofrecer dicho punto de vista que resalta la importancia de la independencia y de la batalla de Ayacucho como punto de quiebre en nuestra experiencia histórica. El día de hoy nos acompañan tres historiadores reconocidos. En primer lugar está Jack Walker, que es docente de la Universidad de California en Davis, autor del libro de Túpac Amaru a Gamarra; Cristóbal Aljovín, que es doctor en Historia por la Universidad de Chicago, decano y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y Nelson Pereira, que es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Tienen cada uno 15 minutos para hablar. ¿Quién inicia tú, Jack? Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo, como hemos hecho mucho, pero reconocer el gran éxito de este evento. Yo tenía mi duda, francamente, por la cantidad, los temas y mucho, pero Claudia Rosas con su energía infinita y su optimismo, Nelson con su capacidad de organizar, a Víctor Arambide y a todos los que están detrás, porque este evento hay muchos voluntarios, hay otra gente, llega el agua, es más o menos puntual. Hay que agradecer. Ya yo propuse que LASA, que es un congreso de 8,000 personas, lo queremos hacer aquí en 2030. Hay que hacer algunos hoteles, pero ya están avisados. Bueno, justo el chiste es evidente. Antes de esto era el premio, y ahora viene castigo, escuchar a nosotros tres, pero en fin. Yo he estado muy impresionado, y lo digo con sinceridad estos días. He estado yendo a diferentes mesas y hay siempre en estos congresos grandes como LASA, que van miles, siempre más jóvenes, o sea, estudiantes, hay más información, hay más novedades, y estoy muy impresionado. Yo, tanto como Natalia sobre Villa, nos dimos cuenta que publicamos frases muy parecidas, párrafos sobre un cierto un sentido que cada uno tenía, que faltaba el gran libro, faltaba una nueva entrada para el bicentenario, que no era como el sesquicentenario con toda su polémica y Velasco y Túpac Amaru y esto, pero faltaba. Y yo en realidad he publicado un par de ensayos que un amigo dijo: ya eres gruñones criticando la historiografía, y lo digo con mucha sinceridad. Salgo con mucho más optimismo. He visto trabajo de jóvenes y no tan jóvenes con muy buen trabajo de microanálisis, he visto comparaciones, a los estudiantes, ánimos. Uno me contó lo que vimos, que hizo un excelente trabajo de microhistoria, una región al sur de aquí, y recibió muy buenos consejos, pero que sea más micro, más macro, comparativo, transatlántico, todo eso a la vez. Es muy complicado, pero estamos viviendo, creo que un buen momento, ¿no? Aquí creo que sentado aquí mismo, Di Meglio dio un par de consejos sobre no esencializar, hablar de los indígenas son así o así. Pero lo que quiero presentar aquí es algo sobre la independencia, y si nos permite pensar en el siglo XIX, cómo estos años nos ayudan a entender lo que vino después, la República. Son algunas ideas mías presentadas en varios sitios y reunidas en un ensayo, en un libro, en La condena de la libertad. Yo ahí argumento que Perú nació conservador. En términos generales se mantuvo el status quo. No significa para nada que no hubo cambios, algunos radicales, una prensa mucho más libre y una prensa más activa, la eliminación de la Inquisición, elecciones, etc. Pero en varios sentidos el Perú status quo continuaba, y
dominaban en estas primeras décadas los conservadores. La memoria, hablamos varias veces, se ha mencionado que la memoria de la independencia no miraba hacia Tupac Amaru, fue de alguna forma silenciado, Tupac Amaru y Miquela Bastidas. Los incas no tenían la presencia, ¿no? Es todo un debate sobre la memoria nacional, pero estos años de la independencia fueron fundamentales. Lima sigue siendo, con el argumento de Perú siguió conservador, Lima sigue siendo el eje central, el centralismo muy, muy, muy fuerte que sigue hasta hoy en día, ¿no? Ironías de la vida, amigos míos que trabajan sobre descentralismo en Cusco, unos excelentes científicos sociales, sus 3 hijos estudian en Lima. O sea que esto siguió igual después de la lucha de independencia, ¿no? La iglesia mantuvo un papel preponderante en todos los aspectos de la vida. Y en la economía no hubo grandes cambios, más bien algunos cambios. Carlos Contreras, que está aquí ahora, menos plata y más papas. Algo así, o sea, y en un texto fundamental, muy importante sobre, claro, hubo cambios con la destrucción de guerra de casi que 16, 17 años, podemos decir más, pero la economía seguía mejora para el campesinado, pero sus pautas principales continuaban, ¿no? La esclavitud continuó y los indígenas pagaban, estoy hablando después de la independencia, tributo, ahora renombrado la contribución. Cualquier concepto igualitario en estos primeros años o décadas, estoy hablando de la primera mitad del siglo XIX, eran bastante débiles, el concepto de peruano, todos somos iguales. Para mostrar esto en el texto, yo analizo, y esto algunos me han cuestionado, la relativa debilidad del abolicionismo en el Perú en relación, digamos, a Colombia o Chile. No de resistencia de esclavos, sino el movimiento político-intelectual, que era una especie de eje liberal y hoy en día diríamos progresista, ¿no? En el siglo XIX. Existía en el Perú, existía en Lima, fuera de Lima, pero no con la fuerza de otros países. Igual con los pensamientos de secularización. Padre Jeffrey Kleiber, hablamos mucho de eso, incluso teníamos planeado un texto juntos y murió hace más de 10 años, ¿no? Obviamente había corrientes, y aquí hay autores, yo voy a intentar. Es como, estoy escribiendo un artículo, en vez de tener el libro acá, tengo los autores aquí, pero voy a evitar nombrar, porque si comienzo debería casi nombrar a todos. Pero en fin, en estos años, lo que quiero decir con esto, post-independencia, no existe la corriente en contra de la Iglesia Católica tan fuerte como en Chile, como en Argentina, y como en Colombia. Son comparaciones que he hecho, algunos han cuestionado, pero para mostrar mi argumento, que no es nuevo, o sea, tampoco cito muchísimo a Jorge Basadre, que algunos textos que no se leen lo suficiente, ¿no? Pero en ese trabajo, en estas presentaciones, estos años, y un trabajo que estoy avanzando sobre la independencia, hubo proyectos, otro proyecto en la independencia, y esto es lo que quiero enfatizar, seguían vivos y siguen vivos, presentes en el siglo XIX hasta hoy día. No ganaron necesariamente, ¿no? O sea, el Perú nació una república bastante conservadora, pero hay varios de estos que sí son muy importantes para entender el Perú del siglo XIX y en algunos de ellos en el Perú del siglo XXI. Uno es el federalismo, que no es el mejor término en el Perú, pero con eso quiero decir repensar el Perú o cuestionar la hegemonía completa de Lima, ¿no? El sur nunca aceptó la dominación de Lima y ha resistido de 1000 formas, ¿no? Incluso de formas, de diferentes formas, ¿no? Incluso de resistencia conservadora con el gran caudillo Agustín Gamarra y otro, pero en Cusco está en todos los movimientos políticos en los últimos 200 años, hay un contenido de por qué todo pasa por Lima, o por qué en la colonia, cuando Cusco tenía 30,000 y Lima 50,000, ahora la diferencia es abismal, ¿no? Esto, quiero decir que estos proyectos regionales siguen muy, muy, muy vivos. La utopía andina, acabo de hablar con unos amigos, pero persistió con diferentes características, pero sí sirvió como modelo alternativa para algunos proyectos subversivos, subalternos o que cuestionaba el status quo. El monarquismo. Aquí reconozco mi relativa ignorancia, creo que Cristóbal sabe más, pero hubo muchos conservadores que extrañaban al rey,
tal vez también sectores populares, que 1830-35. Lo que yo tengo entendido, aquí me van a corregir seguramente, es que como mostró el caso de México, no era fácil encontrar un rey en estos años, un rey aceptable, decente, que satisfacía a todos en estos años del siglo XIX. Por eso es una de las razones por qué estos proyectos eran bastante débiles, ¿no? Y eso ni hablar del caso que llegó a ser Argentina, buscando un rey inca y que... una obsesión mía, Juan Bautista Tupac Amaru era en un momento candidato con Belgrano unos años antes. Bueno, a ver cómo voy. Sí, creo más. Ya. Bueno, siempre estudiamos, y acá me incluyo, los liberales, o sea, y en el siglo XX la izquierda, ¿no? Tantos individuos como movimientos sociales nos jalan marcha. Yo no hablo en general, pero me refiero a mucho de nosotros, una tendencia peruana, latinoamericana. Me acuerdo en un evento muy grande en Brasil, una estupenda historiadora brasileña, Biochi de Costa, cuando había 3 meses seguidos, era un congreso internacional, con también a la vez un congreso nacional de historia de Brasil, y ella, que tiene gran reputación, mucha presencia en Brasil, dio un discurso y dijo: ya basta, muchos liberales, pero siempre ganan los conservadores en Brasil. Algo de esto hay en el Perú. Ahora, estoy simplificando para justificar y fortalecer este argumento. Necesitaría una media hora, un par de horas, varios libros, pero sí, hay que pensar en esto más, ¿no? Bueno, no soy esmero en insistir en esto. Un ejemplo tal vez banal, o no sé si realmente muestra mi punto, en el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, tiene unos libros, perfecto, sí, de historia mínima, ¿no? Y los dos del siglo XX, creo que hay uno muy bueno sobre la independencia, otro sobre la Guerra del Pacífico, son libros sobre Fujimori y Leguía. Y en la Feria del Libro varios bromeaban: ¿por qué no un demócrata? ¿Por qué no hay un presidente demócrata? Y la verdad que no encontraba un candidato. Bustamante Rivero, Paniagua era un gran presidente interino, pero duró muy poco. Con eso quiero decir que, para resumir mi argumento, en la independencia, Perú nació conservador. Las alternativas regionales, programáticas, no ganaron. También alguien puede levantar, tampoco ganó el monarquismo más conservador. Bolívar logró imponerse a la clase alta, la aristocracia limeña, ¿no? Pero estas corrientes están muy presentes. No hay que pensar que era predeterminado la historia peruana con esta corriente, una república conservadora, status quo. Y estos días, y aquí termino, he escuchado ponencias muy interesantes sobre alternativas. Reconozco una cierta contradicción. Estoy diciendo que los conservadores merecen más estudios, pero a la vez saludo estos historiadores, esta gente joven y no tan joven, que están estudiando estas alternativas al Perú actual. Hoy en día hace mucha falta. Bueno, para terminar, digo nada más que, bueno, un congreso sí da mucho optimismo. Hoy en día en el mundo, no solo en Perú, en Estados Unidos igual, leer es un acto de resistencia. Dejar TikTok por unos minutos, un par de horas, esto es ya revolucionario, pero con mucha sinceridad, mucho aprecio, digo que saludo a todos presentes, pero sobre todo a los jóvenes, los estudiantes. La historia tiene para rato en el Perú y salgo de aquí muy optimista. Muchas gracias. Muchas gracias, Chuck, por tu presentación. Pasamos a Cristóbal Aljovín. Buenas noches a los miembros de la mesa, a los colegas, compañeros, estudiantes, amigos y amigas, a los que han organizado este congreso, a la Universidad Nacional de Huamanga y al Proyecto Bicentenario. Espero que mucho del Proyecto Bicentenario continúe bajo otros nombres. Una de las cosas más espectaculares del Congreso Bicentenario no solamente son los congresos y los eventos que han hecho, sino también haber financiado o premiado investigadores jóvenes de diferentes partes del país. Y eso es fundamental porque nuestra visión
es muy limeña muchas veces, y estos incentivos que ha hecho el ministerio ayudan a ir cambiando mucho de lo que creemos que así fue el pasado. Creo que Chaque de algún modo ha mencionado estas nuevas perspectivas de más locales, etcétera, que van cambiando nuestra comprensión, ¿no? Me han pedido que hable sobre después de Ayacucho, ¿no? Obviamente, después de Ayacucho, vinculando a mi tema de interés, que es la historia política, lo que se impone es la república, la modernidad política, que tiene obviamente cierto pasado en el Perú colonial. Las Cortes de Cádiz, etcétera, empieza a promover una nueva forma de pensar y actuar políticamente. Y lo que quisiera decir es que buena parte de mi reflexión es una reflexión que, si quieren, puede empezar en Ayacucho, y yo creo que termina con las montoneras de Nicolás de Piérola en 1895. Creo que hay un gran siglo XIX, no un gran siglo XIX, un pequeño siglo XIX, que lo cierra Piérola. Obviamente siempre los cierres son caprichosos. Piérola lo cierra pensando en los trabajos de Neil Jacobsen, en el sentido en el cual, por ejemplo, las montoneras, el pueblo en armas, que es lo que habla Hilda Sabato, deja de ser importante en la lucha política, ¿no? Y es el ejército el que comienza a tener un rol protagónico cuando se utiliza la violencia, el golpe de Estado. Con Piérola, además, empieza la reforma militar trabajada por David Velázquez. Hay otro aspecto que me parece importante, que es de las primeras décadas del siglo XX, que también demuestran un cierre de este siglo XIX. No quiero decir que el siglo XX sea algo totalmente nuevo, porque no lo es, porque la gran matriz de cultura política se crea a inicio del XIX, ¿no? Pero otro dato interesante es el proceso de centralización del país, ¿no? En algo difiero en lo que ha dicho Chuck. Creo que el poder en el Perú está más descentralizado en el XIX que en el XX, ¿no? Recuerdo los trabajos de Gabriela Caramonte sobre elecciones, y ella dice que en el siglo XIX demuestran las elecciones que el poder era más difuso, ¿no? Hasta cosas muy sencillas que yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Si uno ve el casco urbano de las ciudades del Perú en el siglo XIX, no es la diferencia entre Lima y las otras ciudades no es tan apabullante como si uno ve el casco urbano de Lima de hoy día frente, digamos, a Ayacucho, Cusco, Arequipa, ¿no? Entonces hay un proceso de centralización muy fuerte en el 20, que no me voy a ocupar de ello, y el poder creo que está más descentralizado en el siglo XIX. Creo que el siglo XIX te abre un conjunto de problemas con la República. El republicanismo es complicado de por sí. Por ejemplo, si ustedes leen la cuestión judía de Marx, esa burla del sistema democrático por una cuestión que es meramente formal, digamos, el mundo burgués, el mundo republicano, es un mundo que siempre ha sido muy criticado, mucho más criticado que el mundo monárquico, en términos de sistema, ¿no? Digamos, uno puede ver la historia de Inglaterra, la guerra de las dos rosas, pero ninguno estaba criticando el sistema monárquico.
En cambio, el mundo republicano, desde un inicio, en Europa y en América, es criticado. En el Perú, sobre todo, empiezan las críticas muy fuertes, sobre todo en el siglo XX, ¿no? En el siglo XIX, como dice Chuck, hay un estreñimiento, una idea monárquica que es muy difícil de imponer, por lo que has dicho, digamos, ¿no? Es un mundo donde no hay una familia monárquica, no hay estos lazos que se crean en una monarquía. El problema de la monarquía en el Perú, obviamente me pueden decir los incas, pero los incas tampoco no había una familia que dijera, nosotros llevamos el título, hubiera implicado un problema a lo maquiavélico, ¿no? Digamos, el príncipe de Maquiavelo es el problema del nuevo príncipe, ¿no? Cómo el nuevo príncipe puede gobernar, ¿no? Ese es el problema. Ahora, la cuestión de la República, no voy a hacer una narrativa histórica, pero conlleva un conjunto de problemas. Creo que la metodología de Koselleck en cierto sentido es interesante por varios motivos, ¿ya? Uno, el pensamiento de Koselleck siempre dice que en el imaginario político nuestra forma de pensar siempre tiene cosas del pasado. Digamos, uno nunca rompe con el pasado, lo que él llama campo de experiencia, ¿no? Siempre el pasado te sigue persiguiendo, nuestras formas de pensar, etcétera, ¿no? Hay cambios, pero siempre, digamos, no hay una ruptura clara con el pasado. Hay estos conceptos, como lo dije en otra conferencia, están cargados de nociones jerárquicas, nociones de sociedad fragmentadas, digamos, como dije hace horas atrás, por ejemplo, el concepto pueblo era la parte más esclarecida del país, algo muy diferente de hoy día, y los otros sectores era la plebe, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, creo que cuando uno piensa en república, uno tiene que pensar que la república es algo que los mismos actores históricos van pensando y diseñando de modo muy maleable, y que no es una comprensión de república como nosotros estamos pensando hoy día, en términos mucho más igualitarios, ¿no? Entonces, es algo que se va construyendo, y el siglo XIX, sobre todo las primeras décadas del siglo XIX también, son épocas de un fuerte laboratorio político, ¿no? No tanto en el Perú. En el Perú, por ejemplo, cuando hablaste de federalismo, todo, si uno piensa en Venezuela, Colombia, Argentina, digamos, Cristina aquí me puede corregir, pero digamos, las primeras décadas de la historia argentina, los diferentes estados argentinos, muchas veces se sentían no parte de un conjunto, sino que cuando mandan representantes no queda claro si son sus representantes o son sus diplomáticos que están negociando con Buenos Aires, ¿no? Entonces, el caso de Colombia también es espectacular en ese sentido de fraccionamiento y de unificación. El problema central que creo que existe, uno de los problemas centrales, que es la violencia política, y aquí yo creo que lo vincularía con lo que dice Chuck, con la idea del orden y el conservadurismo, ¿no? Digamos, si tú ves, en verdad Ayacucho y el Pozo Ayacucho, digamos los primeros, hasta 1827, para mí son dos grandes fracasos, ¿no? El fracaso del proyecto de San Martín y el fracaso del proyecto de Bolívar, ¿no? Y los dos llevan el problema del orden político, ¿no? Llegan al Perú además ya desilusionados de lo que va pasando en la guerra de independencia, porque ven la anarquía, ¿no? Entonces ellos están pensando cómo imponer un orden en una sociedad además muy fragmentada, ¿no? Si tú lees a Bernardo Monteagudo, parece un sociólogo de los años 80, 90, claro, con otra solución, ¿no? No creo que un Sinesio López te defienda la monarquía constitucional, pero digamos,
entre los escritos de Sinesio López y lo que dice Bernardo Monteagudo no hay mucha diferencia en términos de cómo lee el país, ¿no? Entonces, hay este problema de imponer un orden constitucional con un sistema político republicano y a la vez sumamente violento con la acción de los caudillos políticos, ¿no? Creo que aquí me quedo porque si no tendría que avanzar en otros temas que no tendría el tiempo para desarrollar. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes, con los colegas que me acompañan en mesa, con el público presente. Antes de que me olvide, mañana tenemos la actividad de visita a Pampa de Ayacucho, la reunión con todos los que han confirmado y registrado su asistencia. La reunión es a las 8 de la mañana en la residencia de estudiantes de la universidad, en la esquina de las avenidas Independencia y 26 de enero, hacia el lado norte a unas 5 cuadras. A las 8 en punto de la mañana para salir a las 8:30 y volver. Tenemos que volver un poco temprano porque hay un grupo de ponentes y de panelistas que mañana se retiran a la ciudad de Lima con el avión, y si nos demoramos van a perder su avión y vamos a estar en problemas. A las 8 en punto de la mañana en la esquina de las avenidas Independencia y 26 de enero. Bueno, ahora sí, vamos al tema por la que me han convocado esta noche. Es idea entre los historiadores que el Estado republicano que nació de la Guerra de la Independencia, el Estado peruano que inició su proceso de consolidación después de Junín y Ayacucho, fue una organización débil, carente de centralidad política, sin clase dirigente alguna y con una ciudadanía corporativa que reconoció derechos e identidades de colectivos y no de individuos, ¿no? Pero este Estado apareció en medio de la guerra. Y la guerra continuó en el proceso de formación del Estado. Lo que viene inmediatamente son las prolongadas guerras caudillistas que disminuyen a mediados del siglo XIX, pero que muy bien pueden empatar con la Guerra del Pacífico. El concepto que se utiliza de Estado, el concepto que intrínsecamente hemos utilizado de Estado es el concepto de Weber, ¿no? El Estado como la asociación o la institución que monopoliza el uso de la fuerza. Y es bien difícil plantear, al menos hay estudios recientes no solamente para Perú sino para los demás países de Latinoamérica, es bien difícil plantear que el Estado efectivamente en el siglo XIX haya monopolizado el uso de la fuerza. Pero ¿qué pasa si utilizamos otras propuestas teóricas provenientes de la sociología? Por ejemplo, Charles Tilly, quien considera que el Estado es consecuencia de la guerra. Hay algunos trabajos que apuntan en esa dirección, considerando que no solamente Perú y los demás, sino los demás países latinoamericanos tuvieron guerras internas o guerras civiles durante gran parte del siglo XVII. ¿Y qué pasa si utilizamos la idea de Corrigan y Sayer de que el Estado es una suerte de regulación cultural que intenta empatar con las expectativas, intereses y con los marcos culturales de las poblaciones, en tanto tiene que ejercer la relación de dominación? Es decir, el Estado no solamente monopoliza el uso de la fuerza, o no solamente debería monopolizar el uso de la fuerza, sino que también debería dar un conjunto de normas para lograr la dominación. Y esas normas se efectivizan en el terreno legal, es decir, en el terreno de la justicia. Y esas normas tienen que ser interiorizadas y aplicadas por los ciudadanos, es decir, por las poblaciones dominadas, en tanto debe haber un proceso de negociación, un proceso de relación entre el Estado y los ciudadanos. Esa es más o menos la idea de la regulación cultural de Corrigan y Sayer. ¿Y qué pasa si consideramos que esa regulación cultural ocurrió en el escenario judicial? Es decir, si vemos el Estado peruano, efectivamente vamos a tener una institución carente de centralidad, vamos a notar una institución carente de centralidad que no puede monopolizar el uso de la fuerza, constantemente sometida y asediada por los conflictos caudillistas del siglo XIX. Pero una de las cosas que el Estado republicano construye de manera lenta, prolongada, pero ciertamente efectiva, digamos, efectiva no necesariamente porque resuelva las disputas, sino efectiva porque se prolonga, se distribuye en gran parte del territorio nacional, de un territorio nacional que además en el siglo XIX está en construcción, es el sistema judicial. Digamos, el sistema judicial nace con la misma independencia.
Ahí están las primeras disposiciones de San Martín y Bolívar, estableciendo cortes, estableciendo juzgados, estableciendo tribunales. Y en épocas más tempranas, como las décadas de 1830 y 1840, se institucionalizan las primeras cortes, que además que en el Perú rural empiezan a aparecer juzgados de paz, los famosos juzgados de paz no letrado, que estuvieron en manos en las décadas de 1820 y 1830 por antiguos líderes guerrilleros que participaron en la Guerra de la Independencia. Entonces, algo que he estado observando en el transcurso de mis investigaciones sobre el siglo XIX es que el Estado poco a poco va desplegando un aparato judicial, y ese aparato judicial poco a poco se va instalando en gran parte del territorio en construcción de un Estado peruano que está en construcción. Primera idea a tomar en cuenta. En segundo lugar, ¿qué pasa si consideramos que este escenario judicial que poco a poco se va prolongando, se va proyectando hacia el territorio nacional, es un escenario de conflictos, es un escenario donde se prolonga la guerra? Es decir, la guerra no solamente está en los campos de batalla, donde se enfrentan los ejércitos de los caudillos, la guerra también ocurre en el escenario judicial, y ahí hay una idea de Michel Foucault, quien invierte la famosa oración de Clausewitz y dice: el derecho es la prolongación de la guerra, o la regularidad jurídica viene a ser la prolongación de la guerra. Por supuesto que es una guerra que no ocasiona víctimas, por supuesto, pero es una guerra donde hay que diseñar un conjunto de estrategias para conseguir ciertos fines, y donde hay que utilizar la legalidad para conseguir dichos fines. Es decir, el objetivo es conseguir la demanda y el medio viene a ser la legalidad. Y para eso hay que no solamente utilizar adecuadamente, estratégicamente, tácticamente la legalidad en el escenario judicial, sino que además hay que empaparse de esa legalidad. Y todos los que tienen alguna experiencia de haber litigado en el Poder Judicial saben muy bien que tanto el abogado como digamos, la persona que contrata al abogado, el patrocinado, tienen que estar empapados de la legalidad, que es el medio para conseguir el fin. Y el fin no es otra cosa que conseguir la demanda, que obtener una sentencia que ampare la demanda. Entonces, tenemos un escenario judicial donde el Estado va reproduciendo a través de las normas y de las leyes, normas y leyes que poco a poco se van construyendo y que constituye, y que digamos en el terreno procesual es una suerte de utilización de diferentes normas, eso lo vamos a ver dentro de un rato. Tenemos entonces un terreno judicial donde el Estado se proyecta como una regulación cultural, y un terreno judicial donde se reproduce la guerra, en tanto hay que utilizar determinadas estrategias para conseguir ciertos fines. Y además el terreno judicial permite la construcción de una memoria o la construcción de un discurso, de un argumento para conseguir el fin. Entonces, no es solamente la utilización de la legalidad como medio, sino también es la construcción de ese argumento. Y qué mejor si ese argumento o si ese discurso tiene un contenido de memoria histórica. A lo que quiero llegar en estos pocos minutos es a lo siguiente. Si nosotros revisamos los innumerables juicios que protagonizaron las poblaciones campesinas por tierras o por límites, vamos a observar que hay una suerte de conexión entre los objetivos de estas poblaciones, que es recuperar tierras que son consideradas como colectivas, con la idea de la regulación cultural en el escenario judicial y con el escenario judicial, que es un escenario que reproduce la violencia de la guerra. Por supuesto que sin muertos, eso siempre hay que recordarlo. Voy a lo siguiente. Algo que observamos, por ejemplo, en la historia regional de Ayacucho, y esto ya lo había constatado Jaime Urrutia todavía en la década de 1980, es que hay numerosos juicios. Y estos juicios precisamente empiezan primero con las medidas desregularizadoras o desamortizadoras de Bolívar, inmediatamente culminada la independencia, y luego con las leyes desamortizadoras de 1828 del presidente Lamar. Aparentemente las leyes desamortizadoras solamente se quedaron en el tintero, no generaron ningún efecto, pero si le prestamos mayor atención a la realidad, las leyes desamortizadoras generaron
un conflicto por tierras entre determinados personajes, intereses privados que deseaban apropiarse no de las tierras de la comunidad, ahí hay una confusión tremenda, sino de tierras que estaban fuera de los límites de la comunidad o que colindaban con las tierras de la comunidad y que eran consideradas como tierras realengas, o que en la época colonial fueron consideradas como tierras realengas, es decir, como tierras vacías que podían ser demandadas por cualquier persona, como podían ser demandadas por los campesinos, por las poblaciones indígenas y que las podían obtener en virtud de una composición de tierras. Ahora, es interesante que estos juicios, que estas disputas por la tierra hayan ocurrido en el siglo XIX, que es un periodo de crecimiento demográfico y en el caso de la región de Ayacucho, de crecimiento económico, ya superada la guerra de la independencia, ya superada la crisis ocasionada por la guerra de la independencia. Quisiera poner un ejemplo para aterrizar en las cosas que estoy diciendo. Hay un juicio muy prolongado que empieza en 1814 y reparen la fecha, es el año de la sublevación del Cusco, que continúa en 1849 y más o menos culmina hacia 1853. Es un juicio protagonizado por las poblaciones altoandinas de Huanta contra un conjunto de mestizos y contra los descendientes de estos mestizos que tenían unas tierras en la zona de Orjohuasi, Caruaurán. Los protagonistas del juicio son una familia llamada Huachaca, que deben haber estado emparentados con el famoso líder de la sublevación indígena de 1827, José Abad Huachaca. ¿Qué es lo que ocasionó? Brevemente, en el siglo XVII estas eran tierras realengas, que fueron posesionadas por la comunidad, ¿ya? Pero la comunidad las entregó a estos mestizos para obtener un alquiler y con eso pagar una mitad faltriquera. Y los mestizos interpretaron de que era una suerte de concesión de propiedad ad perpetuum y posesionaron la tierra y en un determinado momento los Huachaca empiezan a reclamar la tierra diciendo que es tierra de comunidad y los otros dicen que es propiedad privada. Y así empiezan los juicios en 1814, y 1849 y 1853. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? En primer lugar, los demandados, es decir, los mestizos, dicen que los Huachaca y los campesinos de Caruaurán se apropiaron de la tierra en el contexto de las rebeliones, es decir, aluden a la guerra de la independencia y a la rebelión promonarquista de 1827. En segundo lugar, en el proceso del juicio, los campesinos construyen un discurso histórico, digamos. En primer lugar, desarrollan toda una estrategia, una suerte de estrategia de combate para litigar exitosamente, para litigar adecuadamente, ¿ya? Y es una estrategia que va a lo procesual, es decir, sacar un conjunto de normas, diluir el tiempo y todas estas estrategias que son comunes entre abogados y litigantes para prolongar el juicio y finalmente obtener por ahí una sentencia favorable, pero también en el terreno extrajudicial, es decir, ocupar la tierra, evitar ser desalojados, hay varias sentencias de desalojo de la autoridad judicial, ocupar la tierra, evitar ser desalojados, y si hay un intento de desalojo, armarse y resistir el desalojo o enfrentarse contra los demandados y las autoridades judiciales que vienen por el desalojo. Es decir, ya es una suerte de conflicto, es una suerte de combate. Pero además lo interesante es que estos campesinos, encabezados por los Huachaca, elaboran una memoria y ellos dicen: la tierra nosotros la tenemos desde el año 1540, cuando el rey de España entregó estas posesiones, ¿okay? Estas posesiones a la comunidad de Iquicha, así dicen, a la comunidad de Iquicha. Un documento que a todas luces es apócrifo. Pero lo interesante es que es un documento insertado en el expediente judicial y posteriormente utilizado para garantizar la demanda y finalmente aceptado por el juez para dar una sentencia favorable ya hacia 1853. Entonces, por un lado, los campesinos utilizan el sistema judicial, por un lado, los campesinos utilizan el sistema judicial, pero se conectan con esta regulación cultural del Estado. La regulación cultural del Estado va por el lado de las normas procesuales
que es una hibridez de norma. Efectivamente, como dice Cristóbal en su libro, no hay un sistema jurídico compacto a inicios de la República y a lo largo del siglo XIX. O sea, las primeras normas civiles y procesuales recién aparecen a mediados del siglo XIX. Se utilizan diferentes normas, desde las 7 partidas hasta los códigos dados por Santa Cruz en la Confederación Perú-Boliviana. Pero en segundo lugar, ellos también crean su memoria, que para ellos sirve no solamente como argumento histórico y como arma de combate en el juicio, sino además sirve como su regulación moral, que debe empatar con la regulación moral del Estado. Y ahí no dudan en mezclar diferentes recuerdos e incluso en utilizar documentos apócrifos para obtener una sentencia judicial. ¿Cuál es lo curioso de esta historia? Y con eso cierro. En 1920 el Estado peruano, con la Constitución de Leguía, reconoce a las comunidades campesinas y reconoce la propiedad colectiva de las comunidades campesinas. Además que instala oficinas para el reconocimiento oficial de las comunidades campesinas. Y a partir de entonces, numerosas comunidades campesinas empiezan a reconocerse ante el Estado. Con interrupciones y con fluctuaciones, el proceso continúa a lo largo del siglo XX, se intensifica durante la época de la reforma agraria y en el caso de Ayacucho se intensifica en un segundo momento después de la violencia política al finalizar el siglo XX. Lo interesante es que los campesinos vuelven a utilizar todos estos papeles y estos expedientes, muchos de ellos apócrifos, para armar la carpeta que después van a utilizar para pedirle al Estado el reconocimiento. Con esto termino. Y ahí estos campesinos altoandinos de Huanta incluyen la cédula apócrifa. Y con eso obtienen del Estado peruano un reconocimiento de una comunidad campesina que viene desde tiempos inmemoriales, cuyas tierras fueron proporcionadas por el rey Carlos V en 1540 en virtud de este documento. O sea, los funcionarios del Estado no se preguntan si es cierto, si es falso, les dan el reconocimiento rural. Y luego llegan los antropólogos, y los antropólogos dicen, estas comunidades provienen de la época colonial. Termino con la siguiente reflexión. Foucault decía, y me encanta mucho Foucault decía, el poder lo ejerce quien construye una narrativa y quien hace que esa narrativa sea creíble, que ese discurso sea creíble por la audiencia, o por el lector o por el oidor del discurso. Si el Estado peruano finalmente termina reconociendo esta narrativa o este discurso construido por los campesinos, ¿quién tiene el poder? Gracias. Muchas gracias, Nelson, por tu participación. Ahora vamos a pasar a una pequeña ronda de réplicas entre los ponentes. Comenzaremos en el mismo orden, pero solamente tienen 5 minutos para poder darle espacio al público. Gracias. Bueno, muy bien, mis colegas y amigos han hablado de varias formas del Estado, ¿no? No el gobierno, el Estado y cómo funciona. Y esto creo que es algo clave para entender el siglo XIX. Hemos visto décadas de entrada muy interesantes, teóricas, empíricas y esa cosa, y diferentes, metodologías. Yo en estos días, para entender el Perú actual, o sea, si uno quiere leer un libro del post-independencia, yo recomiendo mucho el libro Pablo Whipple. Por eso estaba en el teléfono, estaba buscando título, no estaba viendo TikTok o algo así. La gente decente de Lima, que es un gran libro sobre la creación del Poder Judicial en Lima, post-independencia, que es un libro muy deprimente porque destaca la corrupción, el nepotismo y en general la incapacidad. Uno lee ese libro y viene a la mente, uy, lo hacían mucho mejor en los españoles, ¿no? Y esto estamos hablando de 1820, 30, 40, un libro que recomiendo mucho y que tiene ecos hoy día, que tenemos un gobierno, bueno, en fin, cada uno escoge su adjetivo, ¿no? Aquí. Pero a la vez, uno lee el 19 momentos, y aquí hay varios autores que han hecho, es la capacidad campesina indígena. Y sin entrar, no creo que sea una visión romántica, estoy pensando en escenas que yo he estudiado en Cusco, David Quichua, en Ayacucho puede dar más ejemplos, sobre cómo sabían negociar y aprovechar de la debilidad del gobierno
Camargo en Cusco iba, negociaba, decía, no, usted no nos necesita como soldados, queremos que nos rebaje el impuesto, etc. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Y esto, por eso el dicho de menos plata, más papa, ¿no? Gente rural, no diría solo indígena y campesinos, sino gente del campo, sabían muy bien negociar con el Estado y aprovechaban de esta debilidad del Estado central, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Yo creo que sí, a todos los, yo mis ideas aquí y ya en mis 2 minutos 50 segundos que me quedan, pienso en estudiantes, en tesis, cómo convertir esa tesis en artículos, y etcétera, etcétera. Sí, hay mucho interés del Estado. Hay que recordar, el Estado produce los documentos que leemos, así que a veces tenemos una visión muy estadocéntrica, ¿no? Yo quiero decir algo que tampoco debemos olvidarnos de la economía. He escuchado ponencias donde nunca entró la economía y ponencias que cubrían muchos años. Yo creo que es muy importante. Dentro de la historiografía social peruana de los últimos 40 años que yo he seguido, he apreciado de una forma, siempre hubo un interés en la economía, ¿no? Los grandes historiadores que hacen historia económica, a uno presente aquí se entiende, en Estados Unidos, si uno va, o Brasil, o Argentina, o Suecia, uno va a una charla sobre historia económica de un historiador o un economista que hace historia, no se entiende nada si uno no tiene una capacidad matemática, y creo, no estoy exagerando aquí. Acá hay una tradición, y conversé con varios colegas anoche, de historia económica, pero una historia económica muy en diálogo con la historia social, cultural y una historia política, ¿no? Creo que hay el peso del marxismo británico, hay varias explicaciones por esto, ¿no? En fin, bueno, tenía algunos comentarios más, pero creo que lo que hemos visto aquí son diferentes entradas al Estado que nos ha dado mis 2 colegas. Gracias. Muchas gracias. Y yo me voy a ceñir simplemente al tema del republicanismo, con 3 ejemplos, para ver lo paradójico y complejo que puede ser, sobre todo el último ejemplo. El primero obviamente es el de la opinión pública, que desde las Cortes de Cádiz hay un gran avance del desarrollo de la opinión pública en las ciudades. Hay un gran capítulo en el libro de Chuck sobre la opinión pública, creo que citas a Basar en la orgía periodística. La orgía periodística, digamos, la cantidad de periódicos, etcétera, que se leían en voz alta, etcétera, digamos, que eso es un indicador de cambio. Otro indicador de cambio, digamos, es la noción de corrupción. Digamos, si uno lee a Cañeque, que es un gran historiador sobre Colonia, digamos, esa idea de que el virrey repartiera dinero para calmar las ansias de ciertos funcionarios, de ciertos miembros de la élite, era parte del negocio, ¿ya? A diferencia de hoy día, que con la República, que eso de que el presidente comience a regalar o gobernadores regalar objetos, no es parte del negocio, y tú lo ves a partir del guano, ¿no? Por ejemplo, toda la crítica que se le hace a Castillo, sobre todo Echenique, de la corrupción del guano, con estos dibujos, caricaturas muy duras, ¿no? Entonces tú comienzas a ver nociones de que hay bienes públicos, dinero público que no puede terminar en manos privadas, que es bien interesante. Eso más o menos va en el buen camino de lo que uno piensa en república, pero yo trabajé elecciones, vi que los indígenas votaban, que habían altos era entre comillas muy democrático, obviamente porque las mujeres no votaban, entonces el porcentaje de hombres que votaban era alto, y uno veía un sistema electoral que funcionaba. Los caudillos daban golpe de Estado, después habían elecciones, a veces eran solamente congresales para limpiar su imagen, pero todo funcionaba muy bien, ¿no? Entre comillas, ¿no? Disculpen la forma tan sencilla que lo digo, hasta que llega el señor Pierola para mí, que me malogra la fiesta. El señor Pierola hace una ley que es la de 1896, que yo sí entiendo que a nivel de élite funcionó muy bien, digamos, el positivismo, el social darwinismo, diciendo
No, aquí la gente no educada, es decir, los indígenas, sobre todo el surandino, no debe participar en política. No, eso yo también lo comprendí, me pareció lógico, digamos, no te sorprende. El único problema que me generó todo esto es que no hubo levantamientos. Digamos, es como que se le diga al poblador peruano, ustedes no pueden votar si no tienen un ingreso mínimo de $5.000, 20.000 soles o 30.000. ¿No? Digamos, yo creo que se incendia el país. No, espero, porque si no ya me... No, espero, por lo menos. Pero, ¿por qué no se incendió la pradera? Digamos, eso es la complejidad de estudiar el republicanismo. Digamos, cuando yo estudio el republicanismo, no es que quiero hacer un cantar maravilloso sobre el republicanismo, sino que te genera una problemática. Con la independencia se genera una matriz que es la república, con un conjunto de demandas, y te genera un montón de inquietudes y de cosas que no saben cómo. Yo no sabía cómo responder. Me acuerdo que en mis últimas páginas comencé a jugar con ideas que ojalá que tenga razón, pero diciendo que los indígenas simplemente le interesaban lo local, etcétera, pero algo fallaba radicalmente. Dicho sea de paso, hubo indígenas que fueron elegidos para los colegios electorales, hubo indígenas que fueron elegidos para el Congreso, entonces tampoco no es que no participaran. Entonces, estudiar la república, el republicanismo y las prácticas republicanas nos generan un montón de enigmas, un montón de paradojas que ahondan también en este problema de la fragmentación del país, de la cultura cívica, etcétera, que generen inquietudes y que no es una historia lineal tampoco, ¿no? Eso simplemente, un poco para aguar la fiesta, digo eso. Yeah. De repente, Pierola, es el momento en que empieza el proceso auténtico de centralización del poder del Estado. O sea, efectivamente Pierola da una reforma, pero también inicia la edificación de un Estado. Una de las cosas que hace Pierola es profesionalizar las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Y trae a la misión francesa y a la misión norteamericana para el Ejército y la Marina, respectivamente. Ahora, sí hay una gran sublevación durante la época de Pierola, que es la sublevación de 1896 de los campesinos de Huanta. El asunto es que a esta sublevación siempre se le ha brindado una lectura muy espasmódica, es decir, los campesinos se sublevan porque Pierola aumenta el impuesto a la sal, o porque crea el impuesto a la sal. Entonces, como la sal era un producto de consumo masivo entre los campesinos, la medida afectaba su economía y ellos inmediatamente saltan a la violencia, lo cual no es cierto. O sea, siempre como historiadores creo que debemos desconfiar de esas simples explicaciones espasmódicas muy mecánicas. El único que casi ha trabajado a detalle esa rebelión es Patrick Rousseau. Él incorpora la variable de la conciencia política campesina, pero lo hace tan mal que no convence. Entonces sería bueno volver a revisar esa sublevación, volver a estudiar esa sublevación con otras ideas y con otras propuestas. Termino con lo siguiente. Uno, podríamos pensar que los campesinos, al construir un argumento jurídico que empata con una memoria, son algo así como dirigidos por los abogados. Ellos contratan sus abogados y con los abogados van al Poder Judicial y están ahí en el juicio. Pero hay un proceso de negociación entre campesino y abogado. El abogado no se puede despachar por su propia cuenta, de manera unilateral. Hay un proceso de negociación y en algunos expedientes judiciales se observa ese proceso de negociación. Hay un proceso de negociación entre el letrado y el campesino. Y cuando el letrado actúa unilateralmente, los campesinos inmediatamente lo destituyen, lo sacan del proceso judicial y nombran. Ahora, lo interesante es que es otra cosa que no hemos estudiado, hay un conjunto de abogados itinerantes que están recorriendo las comunidades campesinas precisamente para patrocinar a los campesinos en estas disputas judiciales, especialmente por tierras. Es decir, son abogados que se han especializado en juicios por tierras. Y esa es una larga tradición que se proyecta hasta la primera mitad del siglo XX. Entonces, el proceso de negociación empieza entre los campesinos y el abogado. Y el abogado tiene que ponerse de acuerdo con los campesinos para presentar la demanda, hacer el petitorio, colocar el auto y todas esas cosas procesuales judiciales. E incluso con los campesinos acude a los tribunales de justicia.
Por supuesto que los campesinos son quechohablantes, pero por ahí aparece un intérprete o por ahí el abogado. Es lógico pensar que estos abogados itinerantes que se conectan con comunidades campesinas eran quechohablantes. Entonces ahí hay una conexión y hay universidades del interior del país que ofrecen la carrera de Derecho. San Cristóbal de Huamanga a lo largo del siglo XIX hasta su clausura en 1886 ofrece la carrera de Derecho. Ahora, por supuesto que hubo casos de corrupción, pero digamos que también eso puede ser como, digamos, hubo cuellos blancos en esa época, pero son una suerte de fisuras por donde los campesinos entran maravillosamente para desvirtuar el proceso, conseguir una sentencia favorable, y si los campesinos ven que el proceso judicial no les está funcionando, simplemente no van. Los jueces los declaran en rebeldía, los notifica, no pasa absolutamente nada. Es decir, el nivel de actoría campesina, de protagonismo campesino en los procesos judiciales es sorprendente. Entonces, nuevamente me pregunto, ¿dónde en verdad está el poder? Al menos hasta la época de Piérola. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los tres expositores. Ha estado bastante interesantes las reflexiones tanto del republicanismo como del Estado, la construcción del Estado y la forma en cómo se va transformando el sistema político en el Perú. Pasamos a una ronda de preguntas del público, que sean, por favor les pediría que sean lo más breves posibles y lo más sintéticos, por favor no se explayen. A ver, ¿quién? Ellos dos, los dos de allá y aquí, sí, 4. Con el que comiencen con ellos dos. El señor de sombrero primero. El señor de sombrero primero, sí. Sí. Breve, por favor, bien breve. Sí. Muy buenas tardes a todos los presentes. Felicitando a los ponentes muy extraordinarios en el enfoque de la historia. Pero un minuto no resolvemos el problema del país. Nada hablamos. Un saludo. Permítame solamente de manera bien corta. Estos 5 preciosos días me parece que han escuchado muy importantes diversos temas. Apenas yo esta tarde asistí, pero me encontré maravillado por las ponencias. Lo único que no me agradó, en una palabra más diplomática, del distinguido Charles Walker, que dijo: oye, aquí la mayoría de los jóvenes están. ¿De qué jóvenes estamos hablando? Si todos, el 100% de aquí reunidos somos los jóvenes, ¿de qué estamos hablando? Sí. Bueno, por favor, con respeto. Señor, y entonces, sí, para terminar, estos 5 días han hablado de las independencias americanas, y las independencias americanas tienen que estar articuladas con todos los países latinoamericanos, de todos. Aquí, parece que aquí en el Perú, nosotros estamos construyendo la historia de manera fraccionada. No tenemos un horizonte, una agenda, no tenemos un rumbo, mientras a nuestro alrededor del mundo están construyendo una política universal, una política de dominio. Entonces, ¿y nosotros en dónde quedamos? Muchas gracias. El joven de… Claro, primeramente, en primer lugar, agradecer y darle las gracias por estos 4 días fabulosos, ¿no?, que han sido muy útiles. Mi pregunta va así, tomando en cuenta desde Juan Santos Atahualpa, pasando por Tupac Amaru, llegando a Simón Bolívar, luego a Ramón Castilla y Andrés Avelino Cáceres, y los demás personajes icónicos de nuestra historia, y principalmente desde la República, desde el inicio de la República hasta ahora, que se buscó ese líder militar, político, social, hasta ideológico y hasta espiritual. No sé si desde el inicio de la República hasta ahora se sigue buscando esa persona que nos guíe como
hablando en términos de Alberto Flores Galindo, como ese inca utópico que va a generar el cambio? Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, Pedro. En primer lugar, buenas noches a todos y todas. Muy agradecido por esta oportunidad que se me brinda para poder formular unas preguntas en esencial, teniendo en cuenta lo dicho por Nelson Pereira sobre la narrativa y el poder, y sobre por qué no se incendió la pradera en un momento determinado de la historia, pero entender sobre la base de la condena de la libertad, el ícono histórico que representa para el país Túpac Amaru, en el siguiente sentido. Yo tengo, no sé si es atrevido decir hipótesis, teoría, no lo sé, que para entender el poder que actualmente se ejerce en el país, creo que debemos partir de Túpac Amaru. Y yo lo he denominado de manera arbitraria que hay una suerte de plan Túpac Amaru que se viene aplicando en el país en este momento. Recordemos que ustedes, los historiadores, yo soy un simple abogado, conocen mucho mejor que yo aquello que ocurrió el 18 de mayo de 1781, con lo cual sucede una represión a aquella idea independentista en el país. Tenemos la mutilación de Túpac Amaru y el traslado de las diferentes partes de su cuerpo a diferentes sectores del Cusco con la finalidad de reprimir la rebelión. El asesinato a golpes y a cuchilladas de Micaela Bastidas en frente de sus hijos, la muerte posterior de Mariano y Diego Cristóbal, ¿no?, que se narra de manera fabulosa en La condena a la libertad. Y la pregunta es, ¿no estaremos acaso, como se decía, repitiendo la historia de la manera como lo decía de pronto Marx y Hegel en relación a esto que pasa en nuestro país a propósito de la teoría que les planteo en relación al plan Túpac Amaru? En el país han fallecido decenas de peruanos y no pasó nada. Cuando mataron a Micaela Bastidas y Túpac Amaru, la prensa, la religión jugó un papel importante para reprimir en aquellos entonces esos intentos levantistas, como narra Walker específicamente en su libro. Entonces yo quisiera preguntar, Nelson, ¿cómo entender esta narrativa y el poder que actualmente se viene construyendo? ¿Cómo entender, Cristóbal, el hecho de que en nuestro país se ha incendiado la pradera desde el 7 de diciembre del 2022? Porque la gente salió a las calles, pero los muertos en realidad no han sido reclamados con el mismo valor que en tiempos históricos recientes. Y finalmente, Charles, quisiera que nos ayudes a entender si es posible o no entender esta narrativa política que actualmente tenemos con una suerte de plan Túpac Amaru, porque se viene liquidando líderes, se vienen encarcelando, se vienen dando normas en el país a propósito de la eliminación de movimientos regionales, sacan sentencias del Tribunal Constitucional como por ejemplo para decir que un determinado asunto legal no ocurrió. Termino en 10 segundos, voy a copiar esto de Nelson. Y finalmente esto de la sentencia de Urresti, por ejemplo. Ocurrió algo importante. Hace días se expidió la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Cócteles, que es una sentencia para reírse, en realidad, porque es fruto de una respuesta política a un requerimiento político coyuntural, pero sale una sentencia magistral en el caso Urresti, en el que se explica históricamente lo que ocurrió en Castropampa. Perdonen haberme extendido, muchas gracias. Gracias. Hay tiempo para una última pregunta. El señor de aquí. Sí. Sí. Súper breve, por favor. Sí, buenas noches. La historia que hemos pasado, que se construyó desde los cronistas, etcétera, tienen diferentes análisis. Yo quisiera hablar desde el punto de vista de la literatura y de la ficción vinculada a la historia, que son hechos reales. Todo el mundo alude a Palma cuando tratan de justificar asuntos históricos, como si Palma
fuera un literato que haya hecho algo histórico. Tiene un elemento histórico, sus tradiciones, pero eso no lo hace que él sea una persona histórica. Concretamente sobre Ayacucho, por ejemplo, 1542, la Guerra de Chupas. Se produce un texto que se llama Coplas de la Guerra de Chupas, y están varias estrofas con versos octosílabos de ese tiempo. Y habla sobre la creación del héroe Vaca de Castro y la insinuación de los villanos, que podían ser otros, incluyendo a los propios personajes que participan en esta guerra de Chupas. Tiene mucho que ver con la primera villa de San Cristóbal de Huamanga. Otro hecho histórico de ficción. No tenemos en el Perú, salvo para Cajamarca, una novela histórica. No se ha construido. Las novelas históricas se basan en hechos reales, pero son novelas, son ficciones. Ahora, por ejemplo, 1934, el autor, que se llama Mariano Moreno Modiedo, publica en Lima, es un homónimo de otro Mariano Moreno actor importante en la Argentina. Al punto, por favor, porque se nos va el tiempo. Ya, termino. Publica una novela en Lima que se llama El sueño de Epicurio, dice, pero debió escribir Epicuro, ¿no? Y ahí narra cómo los ayacuchanos, en forma de cartas, viene uno de jurisprudencia de Inglaterra a Lima y nota que el Callao estaba desolado, etcétera, y ven cómo unos grupos de indios lo capturan a él y le dicen: ¿tú quién eres? Yo soy ayacuchano y queremos hacer nuestra constitución. Y lo capturan a este personaje y lo llevan y le hacen una constitución de 24 artículos. Señor, la pregunta, por favor, porque ya se nos va el tiempo. Bueno, la pregunta es que hay mucho en la ficción que tiene que ver con la historia, particularmente con la historia de Ayacucho. Gracias. Ya, sí, no, creo que ya no. Sí, una pregunta más, ya no. Ya, el del joven que quiso preguntar, sí, para cerrar, por favor, breve. Muy buenas noches con todos. Realmente enterarme de este congreso me llenó de mucha ilusión y estar aquí también me hace bastante contento, me pone bastante contento. Y ya para ser breve, se ha hablado de narrativas, de un relato histórico que viene a ser desde la independencia con todo lo que va de la República. Y a lo que voy, el relato de hoy en día, al menos yo he sido educado con un relato romántico de lo que es la historia del Perú, en donde se ensalza la independencia como ese enfrentamiento entre españoles y peruanos, que son criollos, que son mestizos y que son indígenas, que defienden a su patria frente al invasor ibérico. Ya, y esto se repite no solamente con la independencia, sino con los demás procesos que se viven después en la República. Algo que no sabía también es sobre los exitosos textos apócrifos que usaron los indígenas, algo que me ha interesado bastante. Y a lo que voy, ¿creen ustedes, cada uno de ustedes, conveniente separar lo romántico de la historia? Porque yo he escuchado a algunos autores que dicen que lo romántico siempre va a estar con la historia y que es una parte que le da cierta sazón. Pero, claro, ¿qué consecuencias entonces tendría quitar lo romántico a este relato que se cuenta hoy en día en muchas escuelas y que quizá opaca la verdad histórica que construye lo que es el orgullo peruano, este orgullo que se ha construido en base a quizá mentiras, exageraciones o simplemente mentiras, datos falsos? Esa sería mi pregunta, por favor. Gracias. Ya. Muchas gracias por sus preguntas. Cada uno de los ponentes tiene 3 minutos para contestar. ¿Cuántos dijo? 3. Ya.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, mi uso de la palabra juventud en vez de estudiante fue, yo en Estados Unidos me hubieran matado, me hubieran acusado de edadismo, que realmente es un pecado, pero hace 2 semanas cuando tomé el avión de Lima, la señorita me pasó la línea preferencial, así que estoy al otro lado y digo juventud con envidia, tal vez, o nostalgia. Personajes icónicos, mesianismo, claro, esto es fundamental, esto puede ser el eje de la historia mundial. El problema es que por un lado tenemos mesías, líderes, dirigentes que respetamos, pero después tenemos caudillos, presidente reciente que no creen en las instituciones. O sea, es un gran peligro, ¿no? Yo creo que yo mismo, con la historiografía, ¿no? Yo no creo que deberíamos crear héroes y heroínas. Y en mi libro de Tupac Amaru, por ejemplo, he sido criticado en Cusco en la primera presentación por maltratar a Tupac Amaru. Y yo más bien pensé que tenía una visión un poco romántica. Igual con Miquela Bastidas, hay grupos que dicen que he sido muy crítico. Yo creo que no deberíamos crear héroes y heroínas, que debe ser movimientos sociales, que no debemos buscar caudillos, sino movimientos sociales masivos. Pero en la historia, cuando uno se mete a escribir una biografía, un trabajo sobre Juan Bautista Tupac Amaru, que es una especie de antihéroe, yo dediqué el libro a su gran salvador, Durán Martel, porque terminé con tanto respeto a ellos. O sea, con eso una cierta hipocresía mía. Soy anti-héroes y anti-heroína de alguna forma, pero en mis libros creo que cultivo de eso de alguna forma. Sobre la pregunta del plan Tupac Amaru, otra gran pregunta, ¿no? Gustavo Gorriti tiene una idea que no creo que llegue a escribir por tiempo y su salud, que él compara en una conversación increíble que tuvimos, aprendí muchísimo, el miedo post-Tupac Amaru arreche con la resistencia, pestilencia, lo que sea hoy día, o sea, el odio que viene de grupos conservadores hoy en día, y no es una mala comparación, o sea, siempre comparar a través de siglos, hay mucho de esto, ¿no? El miedo al otro, el odio, y creo que es el término que sigo escribiendo. Yo creo que sí hay. Para hacerlo bien necesitaría más o menos un minuto que me queda, pero yo veo muchos paralelos. O sea, lo que quise resaltar aquí eran paralelos del pasado, sobre todo o el largo siglo XIX, si vamos hacia Tupac Amaru. Hoy en día estoy totalmente de acuerdo, hay. Ficción, Palma, yo creo que Perú necesita más novelas de historia, de ficción. Mencionó Cajamarca, me imagino que El espío del Inca, de Rafael Dumet, y su nuevo obra sobre Rabines es maravilloso, porque es historia muy profunda, pero se deja leer, eso sí hace mucha falta. Finalmente, con lo romántico, no, hay una especie de dialéctica sobre la visión de Perú en el 19. Cristóbal y yo éramos compañeros de estudios, o sea, más o menos un par de años antes, y era una reacción a la visión muy negativa del siglo XIX, que todo era crisis, declive, caos, guerras perdidas, etcétera, etcétera, y de alguna forma queríamos voltearlo, ¿no? Tomar, y lo que hacen muy bien Nelson y Cristóbal, tomar la política en serio. O sea, el Estado existió, caudismo no era algo absurdo, pero tal vez sí es muy fácil o sea, tiene una visión muy romántica. Creo que hay que cuestionar esto y ser más críticos. Repito y termino, digo esto, pero yo soy muy optimista y me gusta lo bueno y lo bonito y tiendo a subrayar o por lo menos tener personajes que sí, para volver a lo de los caudillos y mesianismo, que me gustan o me impresionan. Muchas gracias. Gracias, Chuck. Primero le agradezco a Chuck por llamarme joven, porque yo sí asumí que estabas hablando hacia mi persona. Entonces yo sí me siento joven, gracias a Chuck. Segundo, sobre líder carismático, digamos, hay un historiador, Ariel de la Fuente, que explicaba que el carisma también está vinculado con el tipo de sociedad, que digamos que el líder carismático no nace solito, sino está respondiendo a ciertas demandas sociales, digamos, ¿no? Seguramente Tupac Amaru fue carismático en ciertos aspectos,
pero hoy día un Tupac Amaru de repente no respondería porque no tiene TikTok, etcétera, no funcionaría, digamos, ¿no? Es lo que le pasó a Alan García al final de su vida, que no respondió a la sociedad. Entonces, el carisma creo que está vinculado al tipo de sociedad, etcétera. Digamos, hay diferentes líderes carismáticos. Hay un libro fantástico que es de Pike sobre Aya de la Torre, donde explica cómo Aya de la Torre era muy carismático y cómo construye el carisma entre los apristas. Por ejemplo, contaba que a todas las personas que estaban en la cárcel, aprista, él escribía una carta, ¿no? Y va generando toda una serie de vínculos personales. Sobre la pradera, digamos, yo sí creo que el país ha cambiado, digamos. Obviamente la historia no es lineal, en el sentido que cuando estamos hablando de derechos es una cosa subjetiva, cómo la gente se va sintiendo que tiene derechos y obligaciones. Es algo que avanza y retrocede, pero digamos, yo, aunque no lo he estudiado, y es una apuesta, sí me imagino que de fines del 19 a nuestros días, la gente ha asumido, la población peruana ha asumido con mucho más fuerza estas ideas de derechos, etc. Por lo menos, si no, cómo explicar una serie de cosas, una serie de aspectos del siglo XX. No creo que si le quitas el derecho al voto la gente no reaccionaría. Sobre la imagen, cómo los historiadores construimos la historia, justo estaba recordando el trabajo de José de Larriagüero y Osma, uno de los hombres más conservadores del país, reaccionario, que escribe paisajes peruanos, y una de las partes más hermosas de paisajes peruanos es Ayacucho, donde la papa en la cuina, que si no me equivoco hace dos reflexiones. Uno, una reflexión lapidaria sobre la élite peruana, de mediocre, pero también hace otra reflexión muy fuerte sobre la composición del ejército realista, un ejército donde el soldado eran indígenas, que se hablaba el quechua para dar las órdenes, ¿no? Entonces, eso implica que nosotros los historiadores tenemos que mostrar la complejidad de nuestro pasado. Y hay algo que también es bien importante, que no es muy fuerte, es escribir de un modo en el cual la gente lo disfrute, ¿no? O sea, creo que ahí los literatos, etcétera, nos pueden ayudar muchísimo para escribir, porque lamentablemente mucho terminamos en muchas jergas, con lo cual nosotros nos sentimos más inteligentes y nos volvemos cada vez más aislados del gran público. Gracias. A ver, mi interés en estudiar el tema procesual de los juicios civiles del siglo XIX no va por el lado de desconstruir la aplicación de la norma procesual, es decir, a diferencia de la ciencia jurídica, a mí no me interesa ver si por ejemplo las sentencias judiciales están bien argumentadas, si son unas cosas absurdas, si guardan compatibilidad con las normas, con el derecho nacional, internacional, no. A mí lo que me interesa es ver cómo los campesinos del siglo XIX se apropian de las normas procesuales y de los rituales procesuales del aparato de justicia del Estado que está en construcción y lo utilizan a su favor para ganar un juicio por tierras, por linderos, por límites. Es decir, la meta es ganar el juicio y la legalidad y la procesualidad es el mecanismo, es la vía, es el medio para ganar el juicio. Y ahí es donde, y en ese contexto construyen la narrativa, diseñan sus estrategias, contratan a sus abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo interesante es que muchos de estos argumentos que pueden ser considerados como memorias y como discursos, después son utilizados por el Estado peruano, son aceptados por el Estado peruano, bueno, no solamente para el contexto de la sentencia, sino también son aceptados por el Estado peruano para el reconocimiento de la comunidad y después reutilizados por la ciencia antropológica para plantear que estas comunidades tienen un origen histórico en la colonia o en la época prehispánica. Hay un trabajo de Miguel Lacerna que es fascinante en un texto de Roberto Ayala que lo están vendiendo ahí, que es un texto ya guardado que lo están vendiendo ahí. Miguel Lacerna estudia unos juicios entre campesinos de
Chuschi y unos hacendados por unas tierras, y en el proceso judicial los campesinos presentan el mapa de Huayna Cápac, no, el mapa de Huáscar, con el cual el Inca Huáscar había entregado las tierras a la comunidad, un mapa del Inca Huáscar. Lo interesante es que entra en el proceso judicial, o sea, para el juez es prueba, es claro, la otra parte la refuta, pero para el juez es prueba, y es decir, esa es la utilización de la procesualidad. Ahora, estos juicios son del siglo XIX, otra cosa es el siglo XX, ¿ya? Y es para Ayacucho. Digamos, en Puno la historia es completamente distinta. En Puno sí hay tremendas rebeliones en el siglo XIX, porque la vía legal no funcionó, pero en Ayacucho sí funcionó. Hay muchos campesinos que obtienen la propiedad de sus tierras en estos juicios. Y por eso es que en Ayacucho, quizás es una hipótesis, puedo estar equivocado, lo digo en condicional, las dos grandes sublevaciones campesinas son las de 1827 y la de 1896, y en el interín no hay nada, salvo la de Oyolo. La primera de Oyolo, estimado Jaime, es en 1875, para matar al alcalde. Entonces, ya, pero fíjense ustedes que el corte temporal es bastante prolongado. Ahora, ahí no hay liderazgo, es decir, los campesinos no van al juicio con un líder carismático, van con su cabildo, van con su municipalidad, con sus alcaldes y con sus regidores, nominan personeros y contratan abogados, es decir, es una defensa más colectiva, no reposa en el líder carismático. Y una observación, Túpac Amaru no fue popular en Ayacucho, para nada, o sea, es más, aquí está el profesor Quichuas, los ayacuchanos mandaron soldados, faltaron efectivos campesinos y mestizos para combatir a Túpac Amaru. Y Túpac Amaru acá no fue, a diferencia de Cusco, donde sí es una gran figura icónica, en Ayacucho Túpac Amaru no fue una figura icónica. Ahora, después los campesinos en el contexto del gobierno de Velasco Alvarado utilizan a Túpac Amaru y mandan a hacer sellos, esos sellos con tampón donde aparece la silueta de Túpac Amaru, ya, ese sí en el contexto del gobierno de Velasco y de la reforma agraria. Y termino con el asunto de la ficción. Yo mencioné anteayer a Palma, porque Palma tiene una tradición sobre la batalla de Ayacucho que se llama pan, queso y raspadura. Lo que decía era que, digamos, Palma ahí reconstruye la batalla de Ayacucho con citas de García Camba, de Miller, de López, pero también le mete cosas de ficción, le incorpora elementos de ficción. Por ejemplo, esa proclama que dio Córdoba, que no es paso de vencedores, esa no. Hay otra proclama de Córdoba que aparece en Palma, no, esa es ficción. A todos luces esa es ficción. El mismo santo y seña que Palma incorpora, pan, queso y raspadura, eso es ficción. Pero lo interesante es que lo que nos interesa a nosotros como historiadores, pienso yo, es cómo la representación de Palma genera representación y conocimiento sobre la batalla de Ayacucho, sobre la historia del Perú, en tanto las tradiciones de Palma y la literatura y otros elementos de cultura popular se difunden masivamente. O sea, lo que dice Trujillo, ¿no? Trujillo dice, y acá Charles que me corrija si estoy equivocado, los estadounidenses aprenden más del proceso de conquista del oeste, viendo las películas del western, viendo las películas de los vaqueros norteamericanos, viendo las películas estas películas de las cabolladas, acá le llamaban cabolladas, no me acuerdo ahorita el nombre del actor emblemático, John Wayne, viendo las películas de John Wayne antes que leyendo los libros de historia. Yo particularmente cuando era estudiante de secundaria aprendí más sobre la sublevación de Túpac Amaru viendo la película de Federico García, que tiene muchos puntos anacrónicos, ¿no? O sea, al presentar a los húsares de Junín como la guardia del virrey, ese es un anacronismo tremendo, pero aprendí más de Túpac Amaru viendo la película de Federico García que leyendo los libros de historia. Entonces, y eso es lo que nos interesa, y eso es lo que dice Trujillo, ¿no? Esos son los mecanismos por los cuales también se difunde la historia y se genera una representación histórica entre la sociedad. Muchas gracias.